yields went down to 390 and then shot back up above 4, and it looked like that was going to move the markets a bit. They held back. So I think this, from now until next Friday, could be a critical time for both the bond and stock markets. Pues como dice Ark Asin, director de trading en UBS, los próximos 7 días son claves, pero sobre todo por la parte del mercado de renta fija que está mandando una señal muy interesante. Enseguida la vamos a analizar. También veremos el dato de inflación que se ha producido esta semana, dato de inflación del consumidor como del productor, pero mirando en unas categorías importantes de las que poca gente está hablando y el por qué está repuntando también esta inflación, miraremos el petróleo, los últimos informes y por supuesto lo que está pasando en China. Pero antes de llegar a la parte de bonos, arranquemos con la parte de renta variable porque también hay cositas interesantes que nos pueden dar pistas sobre las próximas semanas. Si vemos los últimos 5 días de cotización, aquí tendríamos el mapa, vemos fuerte recogida de beneficios en tecnología, caen esta semana fuertemente y sobre todo la industria de semiconductores que se enfrenta de hecho Nvidia dentro de poco a resultados empresariales y que ha corregido muy fuerte esta semana. Semiconductores también el día viernes fue de los más vendidos, la industria más vendida. Mientras tanto estamos viendo sectores que lo están haciendo bien. Empezamos a ver energía, como ya comentábamos la semana pasada, que sigue ganando tracción, se acerca poco a poco a máximos el sector energético, y salud que empieza a ganar también con resultados empresariales. También cierto movimiento a consumo defensivo, lo podéis ver aquí, utilities, consumo defensivo, comunicaciones en verde, salud y energía los mejores sectores. Mientras tanto se coge beneficios en las más cíclicas, en materiales básicos, consumo cíclico y sobre todo tecnología, que estaba ultra extendido y que ha sido el sector que ha liderado por ahora los meses de rebote. Veremos qué sigue pasando en tecnología, enseguida vemos el gráfico. Industriales, que se queda en tierra de nadie, pero industriales es un sector que lo está haciendo relativamente bien y sin hacer mucho ruido este año. Es más bien cíclico, entonces veremos cómo se comporta de cara a si la economía pudiese ceder, pero por ahora parece ser que no cede, por lo tanto un sector industrial que está aguantando bastante bien y que también dará señales en el futuro sobre hasta qué punto la economía está resiliente. En cuanto a capitalización bursátil, no me esperaba que las megacaps lo hiciesen mejor que las small caps, ¿vale? Esperaba que estas estuviesen por aquí debajo, haciéndolo peor y donde mayor recogida de beneficios ha habido. No sé, supongo que small caps puede ser por el tema de la banca regional, ha corregido fuertemente y casi todos son pequeñas, y ha sido por un informe de Moody's que ha bajado la calificación de 10 bancos regionales. Se publicó ese informe la última semana y eso ha hecho que las small caps también corrigiesen fuertemente. Enseguida vemos el gráfico, pero sigo esperando unas small caps y mid caps que lo hagan mejor que las grandes, que lo hagan mejor que las mega en los meses futuros. Por ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en el Russell 2000? Si miramos un ETF que comprende las 2000 pequeñas y medianas empresas, vemos que tenemos un techo, ¿vale? Por ahora no se rompe esta lateralización, esta caja que se lleva formando desde prácticamente junio del año pasado, y a partir de esta rotura, a partir de aquí, es cuando las small caps lo podrían empezar a hacer bien. Todavía no ha llegado esa rotura, pero es que es una rotura que también haría que el mercado en general lo hiciese bien. Todavía no llega, así que creo que es condición esencial para que el rally pudiese seguir, para que el mercado alcista pudiese seguir desarrollándose, que estas small caps rompiesen esto y también que lo hagan mejor también que las grandes, por supuesto, porque las grandes las veo extremadamente extendidas. Sea como sea, todavía no es el caso, todavía seguimos en esta caja de consolidación y ahora en la media de 50 y nivel clave que anteriormente era una resistencia. Veremos si aquí apoya y vemos cierto rebote esta semana, o si vamos para aquí abajo ya sería más preocupante para el mercado en general. Si miramos el sector de energía, semana pasada hablábamos de este ratio, del ratio energía contra SP500 y decíamos, ojo, cuidado la energía porque puede ponerse interesante, y así lo ha hecho. Fijaros cómo el sector ha repuntado y de hecho el precio del sector se acerca a máximos. Ahora tiene una resistencia en los máximos, por supuesto. Aquí espero algo de resistencia y luego veremos si finalmente hay rotura. Obviamente una rotura de máximos sería muy alcista para el sector de la energía, pero va a depender de dos cosas, de los intereses y del precio del petróleo, ¿vale? Enseguida vamos a analizar los dos durante este vídeo, así que quédate hasta el final porque va a ser importante saber qué pasa con el precio del petróleo y también con los intereses para ver si esto rompe máximos o no lo rompe. Pero vamos, cierta resistencia en máximos debería tener y luego ya a partir de máximos veríamos. Salud, si vemos el sector salud, también una rotura importante puede darse aquí y sobre todo porque está haciendo lo mismo que el sector energía. Fijaros el ratio que desde noviembre aproximadamente de 2022, igual que energía, ha estado yendo a la baja. Esto es contra el SP500. Si va a la baja es que lo hace peor que el SP y vemos que el ratio podría empezar a repuntar y hacerlo mejor que el SP500. Así que podríamos ver cierta toma de liderazgo otra vez de salud. Todavía no es el caso porque todavía no se ha confirmado, pero estaría atento, ¿vale? Para salud y lo iremos viendo en los próximos vídeos. Tecnología, mientras tanto, representa el 27% del SP500, no lo olvidéis, y ya veíamos hace
ya un mes o así veíamos esta resistencia de máximos. Por supuesto, ahora puede ser esto un cap and handle, como ya hemos dicho, un patrón alcista que luego rompa, donde aquí se va las manos débiles, y o podría ser un doble techo donde ha tocado varias veces o un techo básicamente, y donde podría seguir corrigiendo. Sea como sea, hasta que no rompa máximos de nuevo, nos da igual. Si fuese un cap and handle, pues la entrada sería en máximos, así que nos da igual. Si esto recupera, genial. A partir de aquí volveremos otra vez a ser optimistas en tecnología. Mientras tanto, fuera tecnología hasta que busque soporte y vuelva a confirmar. Si miramos la parte de sentimiento, seguimos viendo unos niveles de optimismo que, bueno, que han corregido. Obviamente, antes estábamos en extrema euforia, si miramos el Fear and Greed de aquí abajo, pero se han ido hasta euforia, se han ido hasta 66. No está mal, por ahora se ha eliminado bastante exceso de optimismo que había y que era lo que daba preocupación al mercado de que pronto iba a llegar una corrección. Ha llegado y se está eliminando este optimismo, aunque todavía sigue bastante alto. Fijaros que la corrección tampoco ha sido para tanto, ha sido esta caída, pero si miramos el SP500, esta sigue siendo la tendencia, ya estaba muy sobrecomprado de la parte de arriba del canal y ahora tiene el canal por la parte de abajo. No descarto que pudiésemos ver la parte de abajo del canal, ¿vale? 4.300 puntos aproximadamente. No descarto que eso se vaya a tocar en algún momento, pero obviamente hay soportes por el camino. Media de 50, tendrías aquí otro soporte, tendrías aquí el FIBO 61.8, son soportes importantes. El canal, mientras se respetase, también sería alcista. De 50 podría intentar buscar algún tipo de apoyo y si no, si perdiese la media de 50 ya nos iríamos al FIBO 61.8 en los 4.309 y no descarto que busque corregir otra vez hasta la parte baja del canal. Si pierde la media de 50, creo que algo posible es buscar la parte baja del canal, que correspondería por aquí en los 4.300 y algo, más o menos, casi incluso en el FIBO 61.8, 4.310, 4.320. Podría ser una zona de apoyo muy interesante y de consolidación. Por otro lado, Apple es la que va a marcar la pauta. Recordar, si el 27% es tecnología del SP500, Apple es prácticamente casi todo el sector tecnológico. Entonces, al final todo va a depender de Apple. Apple hizo una pauta interesante porque tuvo aquí una base que hacía desde 2022, desde antes de 2022, octubre de 2022, doble bottom y rotura. Y a partir de aquí se pasa a otra caja, se forma una caja superior y ahora la pregunta es, ¿se mantiene en la caja 2 o vuelve a la caja 1? Porque si vuelve a la caja 1, entonces volveríamos a ver debilidad en general en los índices. Por ahora está el límite de la corrección, ha corregido fuertemente, pero todavía podría buscar rebote en esta rotura, en esta nueva caja. Veremos, todavía no tenemos confirmaciones suficientes porque sigue ahí en un límite y no termina de perderlos ni termina de rebotar. Entonces, esta es zona crítica para Apple y para el mercado en general. Semiconductores, que como os decía, doble techo semiconductores, importante ahora ver qué hace. De nuevo, puede ser lo mismo que en tecnología, una especie de cap and handle y luego volver a romper, o puede ser un inicio de corrección más importante hasta otras zonas más bajas. Todo va a depender, por supuesto, de los resultados de Nvidia y de otros semiconductores. Si miramos el ratio, todavía sigue en tendencia alcista, pero empieza a debilitarse. A partir de aquí abajo ya el ratio perdería esa tendencia alcista y ya lo estaría haciendo peor que el SP, lo cual sería una confirmación más de debilidad. Por ahora, corrigiendo, hasta que no rompa máximos no daría entrada de nuevo, así que yo no estaría preocupado. Cuando rompa esto, pues daría otra vez entrada positiva para el sector de semiconductores. Por ahora hay que tener cuidado. Mientras tanto, si miramos los datos de inflación, rebote pasajero o segunda ronda, pues todo va a depender de una categoría importante. Miremos el dato de inflación anual, el dato general. Si vemos el cambio anual, rebota del 3% del mes pasado hasta el 3,2%, ¿vale? Y esto, pues sí que es verdad que Wall Street esperaba un rebote hasta el 3,3%, entonces de primeras no asustó, porque fue como, oh, bueno, pues el rebote es menor de lo esperado. Sí, pero no deja de ser un rebote. Rompe 12 meses de rachas seguido, donde cada dato anual era más bajo que el anterior. Y ahora estamos viendo cómo hay un repunte. ¿Qué está ganando en el repunte? Bueno, energía, vemos que sigue restando al dato de CPI, ¿vale? A pesar de los rebotes en el petróleo, energía sigue restando. Vemos cierta mejora, eso sí. Vemos también que al final los servicios son lo que más está contando y luego comida cada vez menos y también commodities también cada vez menos, ¿vale? Los servicios es sobre todo lo que sigue fuerte y lo que sigue generando inflación. Si miramos las categorías, ¿qué es lo que ha hecho que hubiese un repunte del CPI en términos interanuales? En términos mensuales ha rebotado un 0,2, ¿vale? Con respecto a junio, tanto la categoría subyacente como la categoría general, ¿vale? Aquí lo tenéis. De hecho, la subyacente en términos interanuales ahora la vemos, pero baja una décima. Entonces la subyacente sí que ha mejorado con respecto al mes pasado. Si miramos la general y vemos las categorías mensuales, el BLS daba un dato importante y decía el 90% del rebote mensual que se ha dado en la inflación ha sido por shelter. Shelter es vivienda.
que está aquí, es esta categoría, que representa aproximadamente el 40% dentro del dato de CPI. Y vemos que Shelter ha subido otro 0,4% este mes. Se pone ya en un cambio anual, del 7,7. Y si bien parece no ser muy importante otro incremento del 0,4, fijaros que todos los meses hay un incremento, 0,7, 0,8, 0,6, 0,4, 0,6, 0,4, otro 0,4. Y eso está haciendo que el CPI no llegue al 2% de forma tan rápida, porque si la categoría que pesa un 40% sigue incrementando en niveles importantes, es muy difícil llegar al 2% de inflación. ¿Qué pasa? Que todos los inversores esperan que Shelter acabe bajando. ¿Por qué? Porque los precios de la vivienda deberían bajar por los tipos de interés que hay y por lo tanto los precios del alquiler deberían bajar, y porque otras medidas así lo están indicando, otros índices que no elabora el BLS, no elabora el gobierno estadounidense, sino que elaboran otros índices privados, como por ejemplo el de Zillow Index. Esos están apuntando a bajadas en los alquileres, pero todavía no lo vemos reflejado en el CPI. Punto bueno y punto malo. Punto malo, si el Shelter no baja, que es lo que está esperando todo el mundo, la inflación, el CPI se va a mantener más alto de lo que se preveía. Punto positivo es que si el Shelter empieza a bajar, el CPI bajará drásticamente, porque si con el Shelter subiendo un 0,4 el CPI está en el 3,2, si el Shelter empieza a ponerse en 0,1 o incluso en deflación o incluso en caída negativa, la inflación general bajaría fuertemente. Así que Shelter es la categoría a vigilar de cara a los próximos meses, es de lo que depende exactamente todo el dato de CPI, si hay rebote o no hay rebote. Si miramos en cambio a la energía, solo ha sumado un 0,1% este mes, pese a que ha habido un 3% de rebote en el oil, en el petróleo. Veremos en agosto si la energía sigue sumando de nuevo más. Si miramos la parte de vehículos usados, vemos que cae fuertemente. Fijaros, ya lo decía el Manheim Index, que es un índice adelantado, y es que vehículos usados cae un menos 1,3%. Estamos viendo ya deflación fuerte en la parte de vehículos. Y esto no es nada nuevo. ¿Os acordáis cuando veíamos en un análisis que Tesla estaba bajando los precios y que Ford también los estaba bajando? Puede ser que el sector de autos se esté preparando para el siguiente ciclo, que es los autos han sido siempre un indicador adelantado dentro de este ciclo económico. ¿Por qué? Porque fueron los primeros en subir de precio. Recordar que la inflación al inicio no subió por energía, subió por los vehículos de los coches, los precios de los coches. Luego subió por energía, luego comida y luego llegó a las partes más subyacentes, a la parte de servicios. Ahora está ya la parte de vehículos en deflación durante 2 meses seguidos, y fijaros, en el año prácticamente casi todos los meses han sido deflación, excepto algunos repuntes en abril y mayo por tema estacional. La parte de nuevos vehículos también muy flojita, en términos casi negativos en prácticamente varios meses. Podría ser que la parte de vehículos esté entrando en un movimiento de caída de precios fuerte. Fijaros, menos 5,6 ya anual de caída de precios en los vehículos y tractores usados. Eso podría marcar una pauta incluso deflacionaria, pero bueno, todavía no estamos ahí, así que tampoco voy a columpiarme y hablar de cosas que todavía no han pasado, pero no es algo a descartar, que incluso más que un repunte de la inflación puede, incluso si hay una recesión, podamos incluso entrar en terreno de deflación, pero no estamos ahí, todavía no llega la recesión, todavía la economía es fuerte, aunque veremos, porque las cosas pueden cambiar rápidamente. Ya sabéis que para vigilar eso y para vigilar cuándo entramos en deflación, si es que entramos, o en recesión, es el mercado laboral, yo creo. Creo que es el único indicador que va a marcar eso, y enseguida vamos a verlo al final del vídeo qué está diciendo el mercado laboral por ahora. Si miramos el resto de inflaciones, vemos la core, la subyacente, 4,7%, mejora con respecto al mes anterior, que era de un 4,8%, así que aquí ningún problema. Seguimos viendo que los servicios es prácticamente todo lo que contabiliza por la parte de CPI core. Y si miramos el supercore, y el supercore dirán algunos, ¿qué coño es el supercore? Bueno, el core, para los que no lo sepan, es restando energía y comida, ¿vale? Las categorías más volátiles y comida. En cambio, la supercore es la parte de inflación que mira la Fed, que es coger los servicios core, parte subyacente, la parte de servicios, y quitarle la vivienda, quitarle el shelter, que como hemos dicho es 90% responsable del impacto este mes, del crecimiento este mes. Aún así, si quitas el shelter, también repunta, ¿vale? La supercore pasa del 3,9 al 4,1. Y si vemos la parte azul, transportation, ¿vale? La parte de servicios de transporte es una que poca gente se está fijando, pero que también está acelerando fuertemente, ¿vale? De hecho, tiene implicaciones muy importantes, lleva ya un 9%, de hecho acelera más que shelter. Entonces, bueno, sí, shelter es la más importante porque pesa un 40%, pero ojo los servicios de transporte, que en el PCE pesan más, que es la inflación de la Fed, porque la inflación de la Fed en el PCE, en vez del CPI, esto es el CPI, pero hablamos del PCE, en la de la Fed, el shelter tiene mucho menos peso, tiene un 20% o algo así, mientras que servicios de transporte sí que tiene peso. Entonces, 9% de aceleración anual en los servicios de transporte, ojo esta, importante, que podría ser la sorpresa. Si miramos la parte de productores, inflación de los productores, vemos un repunte también, después de meses y meses y meses y meses de fuerte desinflación. Por eso os hablo de que
la deflación no se puede descartar, ¿vale? Porque fijaros, la inflación de los productores, que es la de las fábricas, no la del consumidor, la que se enfrentan las fábricas de costes, fijaros cómo ha pasado del 11% en verano del año pasado a 0,1 hasta hace un mes, en junio. 0,1 es 2 décimas de la deflación. Si pasas a 0 menos 0,1, ya estás en deflación, ya estás en cambio negativo con respecto al año pasado, caída de precios. Entonces, las fábricas sí que están más en deflación, pero esto tiene sentido porque esto hace más referencia a la parte manufacturera, que ya hemos visto que está muy contraída, mientras que la parte de servicios es la que está manteniendo la economía. Por eso la parte del consumidor todavía ve reflejado esos servicios que de hecho vemos, coño, no hay que irse muy lejos. Mira la inflación subyacente y mira lo que corresponde a servicios, que es lo azul clarito. Entonces de ahí que todavía la inflación se mantenga en la parte de servicios, la parte del consumidor, mientras incluso en las fábricas puedes ver incluso deflación, ¿vale? Pero bueno, ha habido un repunte este mes, un repunte hasta el 0,8%, no es un repunte exagerado, pero sí que ha sido un repunte del 0,7, porque pasa del 0,1 al 0,7, entonces es un repunte importante. ¿Por qué ha sido este repunte? Bueno, pues vemos que sobre todo por la parte de bienes, que estaban en deflación ya, de hecho, la parte de bienes del productor, precios de los bienes del productor estaban ya en deflación y ahora han rebotado ligeramente. ¿Ha habido algún cambio con respecto a este dato de inflación sobre lo que se espera de la Fed? Prácticamente ninguno. Sigue apuntando 90% a que no se van a subir tipos, se va a mantener en 5,50 y ahora hay un 10% de hooligans que creen que va a haber un 25 puntos básicos de subida en la reunión de septiembre. Yo no creo que suba más la Fed, si tuviese que mojarme, no creo que suba más. Este rebote también era un rebote que se veía venir en el CPI, de hecho en la semana pasada lo decíamos, que se acaba el efecto base, ¿vale? El efecto base ya no ayuda. Se acaba, los salarios siguen creciendo por encima del 4,5%, entonces los servicios el PIB va a seguir creciendo en términos nominales por encima del 4,5% y los servicios también. Y luego también tenías la parte del rebote en petróleo. Entonces sí que es lógico cierto rebote en la inflación. Para mí no creo que sea todavía preocupante para la Fed este tipo de rebote, pero sí que lo que hace es que el 2% no llegue tan fácil como todo el mundo pensaba. Una cosa es que la inflación vuelva a hacer un rebote hasta el 10 y otra cosa es que vuelva al 2. Y el 2 parece ser más difícil todavía estos próximos meses. No va a ser tan fácil como estos primeros meses de caída. Entonces, a partir de aquí, pues la Fed no necesita subir más, pero sí necesita mantener. Entonces, hay una gran diferencia entre subir y mantener. De hecho, no me preocupa ya tanto cuánto suban cuando ya estás en territorio restrictivo. Quiero decir, ya la Fed ha reconocido que el 5,50 es territorio restrictivo. A partir de aquí ya generas efecto restrictivo en la economía. Entonces, no es tan importante si te vas al 5,75 o al 6 como cuánto tiempo te mantienes en estos niveles. Si ya estás en restrictivo, lo más importante para mí es cuánto tiempo te mantienes en restrictivo. Ahí está la clave real de cuánto va a afectar a la economía estos tipos de interés. No tanto si suben 25, si suben 50, sino cuánto tiempo estás en restrictivo. Porque subir los tipos solo tiene sentido cuando no estás en territorio restrictivo, para generar un efecto restrictivo. Pero si ya lo están, pueden mantenerse aquí y la pregunta es ¿cuánto tiempo? Entonces, cuanto más tiempo estemos aquí, más probabilidades de recesión. No lo olvidéis, cuanto más tiempo los tipos de interés estén en el 5,50, más probabilidades de recesión. Pero si miramos también los break-evens, porque os digo que por ahora este rebote no me preocupa. Obviamente, próximos meses, si empieza a rebotar fuerte, pues sí me preocupará. Por ahora este rebote no me preocupa porque miro los break-evens. Entonces, ya sabéis que el CPI es para los rookies, es para los que miran lo que ya ha pasado, es un dato atrasado. Pero si quieres mirar lo que está diciendo el mercado, te vas a los break-evens. Los break-evens, y esto lo dejo aparte porque tampoco podría estar aquí 3 horas con el vídeo, pero si queréis una masterclass donde hablo de los break-evens, de los tipos nominales y demás, junto con Bison Trade, os la dejo aquí abajo, y de hecho ahí explicamos el por qué el oro no ha roto máximos todavía, por qué el oro está tan correlacionado a los tipos reales, y los tipos reales a largo plazo no se calculan con el CPI, porque el CPI es la inflación actual del último mes, de hecho. Los tipos reales a largo plazo se calculan con los break-evens. Y los break-evens son la inflación esperada por el mercado y se sacan del mercado de bonos ligados a la inflación. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Entonces, si miramos los break-evens, vemos que todos se sitúan prácticamente cercanos a 2%. ¿Vale? No ha habido un repunte exagerado en los break-evens. Esto es cuando la Fed habla de las expectativas de inflación, son estos, ¿vale? Y la media te la calcula varios años. Puedes mirar cualquier tramo de bonos ligados a la inflación y puedes coger el año que más te plazca, la media de años que más te plazca, pero como vemos, a 5 o 10 años sigue cerquita del 2%. Entonces, esto, cuando empiece a repuntar, sí que será preocupante. Y aquí lo hará muy bien el oro, cuando los break-evens empiecen a repuntar, pero todavía no lo están haciendo.
creciendo. Entonces, pese al rebote del CPI, pues sí, es un rebote porque se acaba el efecto base, porque los salarios siguen creciendo, porque los servicios están fuertes, porque el petróleo ha rebotado, y a partir de aquí será importante ver qué hace el petróleo, porque va a ser el que marque la pauta sobre si el CPI sigue continuando o no, pero este rebote por ahora el mercado de bonos ligados a la inflación no le está dando extremadamente importancia, sigue en los entornos del 2%. Mientras tanto, hablamos del petróleo, en un punto clave para mostrar dirección. Si vemos el petróleo, ha subido fuertemente. De hecho, quiero antes recalcar este gráfico que veíamos en el vídeo pasado. Bueno, el vídeo pasado no, es el vídeo de hace 2 semanas. Veíamos este gráfico, ¿vale? Que es los inversores de, la encuesta que realiza los fund managers sobre la encuesta que realizan los managers de fondos de inversión sobre sus perspectivas en algunos activos. Y veíamos su perspectiva sobre las commodities. Y veíamos que estaban muy bajistas en commodities, de hecho a niveles de abril de 2020, de momentos donde la pandemia, donde el mercado estaba cerrado y donde el petróleo cotizaba en negativo, los futuros de petróleo, acordaros. Bueno, pues esto decíamos que era una señal clara de que tarde o temprano algún rebote en las materias primas iba a llegar, porque solo por efecto contrarian, cuando los managers de fondos están tan bajistas en un activo, suele ser un buen punto de entrada en ese activo. Y de hecho el petróleo lleva varias semanas rebotando, lo que pasa es que ahora se topa con una resistencia importante, ¿vale? Esta base importante también, por eso digo que próximos 7 días críticos porque van a marcar la dirección de muchos activos. Van a marcar la dirección de Apple, si mantiene soporte o rompe soporte. Van a marcar la dirección también del sector energético. Van a marcar la dirección también del petróleo. Obviamente, si el petróleo rompe esto con fuerza, el sector energético posiblemente rompa también máximos. Entonces, pero si aquí rechaza, el sector energético posiblemente rechace. Por eso digo que estos próximos 7 días son prácticamente críticos para ver movimientos importantes de cara a los próximos meses. Si vemos el petróleo, pues eso, lleva consolidando durante todos estos meses y ahora pues podría romper esto. Todavía no lo ha roto, entonces he dicho podría porque todavía no ha confirmado. Sí que es verdad que marcó un máximo que no veía en todo el año y bueno, la subida en las últimas semanas ha sido espectacular. Justamente en el momento en el que Goldman cambia su precio del oro y justamente también en el momento en el que se va Jeff Currie. Es que fijaros las señales, ¿eh? Jeff Currie, que es el director de materias primas en Goldman Sachs, dejó su puesto pues de años y años en Goldman desde el 2008. Y bueno, se ha ido. Dice que no ha acertado el superciclo de materias primas y que se va y deja Goldman. No sabemos si es porque se va a hacer otra firma con su nombre y aprovechar este superciclo de materias primas o porque ya no cree que vaya a producirse y cree que ha fallado y por eso se retira. Sería muy noble por su parte. No hace falta retirarte, obviamente, todos fallamos, pero pues bueno, puede ser que incluso el superciclo de materias primas todavía esté por llegar, ¿eh? Dicen desde la Agencia Internacional de Energía, justamente esta semana, que la demanda mundial de petróleo alcanzó un récord y que los precios pueden subir. De hecho, ¿a qué asignan este récord de demanda de energía? A los vuelos. Dicen que hay récord de vuelos. Esto lo veíamos ya con los resultados de las aerolíneas, Delta Airlines, Boeing también con los pedidos, también veíamos Turkish Airlines. Prácticamente todas las aerolíneas están mostrando récord en los pasajeros, eso sí, una bajada en la parte de carga, en la parte de transporte de mercancías, pero en la parte de pasajeros sí que están mostrando una fuerte demanda, lo que está también impulsando la demanda de barriles. Alcanza de hecho el consumo 103 millones de barriles diarios por primera vez y por supuesto los recortes de la OPEP Plus pues siguen dando riesgos de que aumente el precio. Aún así, recordar, ha subido muy fuerte en las 2 últimas semanas y ahora se topa con una resistencia. Importante ver qué hacen esa resistencia, ¿vale? Lo más probable ahora sería cierto rechazo, pero bueno, puede todavía romper incluso. Cuando rompa será una señal más de que el petróleo puede seguir repuntando y entonces sí que tendremos que tener cuidado con los break-evens, ni siquiera con la inflación, con los break-evens estos los podéis buscar en Google y os salen desde la página Fed, podéis mirar a cuánto cotizan. Cuando empiecen a rebotar fuerte, preocupaos porque entonces la Fed le va a tocar las narices que te cagas. Si los break-evens rebotan, es lo único que va a hacer que la Fed se ponga más seria y que posiblemente anule todas las expectativas de recortes de tipos en 2024 y se vuelvan incluso más hawkish. Pero vamos, todavía los break-evens, ya os digo, no podemos sacar nada en claro, pues siguen en 2 y algo. Por otro lado, China, la odiada por todo el mundo, pronto de mover ficha. ¿Qué ha pasado en China? Datos importantes esta semana. Hemos visto exportaciones colapsar, importaciones también, a niveles que no veíamos desde hace tiempo, desde incluso prepandémicos. Las exportaciones de China son muy importantes porque China es el exportador mundial. Entonces, si las exportaciones de China caen, pues es preocupante. Es como cuando caen las exportaciones de Taiwán y eso que han recuperado cierto nivel, las exportaciones de Taiwán, que sí que fue preocupante su caída, pero como veis, fuerte caída en las exportaciones e importaciones de China. De hecho, China entra en deflación, ¿vale? El cambio de inflación
no es inflación ya, es deflación, el cambio de precios a 12 meses ha sido negativo, pero enseguida vemos los matices de esto, ¿vale? Esto sería la noticia fácil, deciros que China entra en deflación y que tiene una recesión de pelotas y que no va a salir de ahí nunca, pero vamos a verlo en detalle. Luego, por otro lado, otro dato preocupante de China ha sido los nuevos préstamos, que caen al nivel más bajo desde la crisis financiera global, ¿vale? Y esto es preocupante porque el impulso del crédito muestra que se está frenando y eso pues es preocupante también. Posiblemente con los datos que estamos viendo, los inversores ahora lo que están esperando es tarde o temprano una especie de inyección o ayuda del Banco Central chino, pero una ayuda gorda, no de las que han hecho últimamente, que son pequeñas, sino una ayuda bien gorda donde el Banco Central chino estimule de alguna forma la economía. Pero si miramos la parte del CPI, ¿vale? Veamos el CPI, ha entrado en territorio negativo en China este mes, pero si miramos en mensual ha habido una aceleración. De hecho, en mensual vemos que la parte subyacente incrementa un 0,2 y rompe una racha de 6 meses seguidos de deflación, de cambio con respecto al mes anterior de caída de precios. Por tanto, la noticia general es sí, el cambio anual de China ha entrado en deflación, ¿vale? Porque es negativo a 12 meses, ¿vale? Pero si miramos en mensual, realmente en el último mes no ha habido deflación, ha habido inflación, ha subido un 0,2% el CPI, el core CPI, el PCI subyacente, pero también el CPI general ha subido en una magnitud también mensual, no sé si era del 0,2 también. Entonces, bueno, se ha roto 6 meses de caídas en el CPI subyacente, así que a partir de aquí incluso podríamos empezar a ver cierto repunte en los precios, en China también, pese a que todas las noticias son negativas y que todo el mundo lo odia y que China está en una recesión importante. Fijaros además en qué momento llega esto. Llega en un momento en el que los economistas se vuelven más pesimistas en China. Fijaros que los economistas con la apertura global en 2022, finales de 2022, decían, ¡buah, la apertura de China va a crecer a un 5,7% en el año! Bueno, pues ahora los economistas esperan un crecimiento del 5,5% y siguen rebajándolo. Entonces, a medida que sigan todas estas noticias en China y sigan llegando, el crédito se contrae, las exportaciones se hunden a niveles récords, está en deflación. En esos momentos son cuando, de hecho también en la parte inmobiliaria, esta semana, por si no os habéis enterado, Country Garden Holdings ha levantado un poco el pesimismo también en China porque podría ser un Evergrande 2.0, ya sabéis lo que ocurrió con Evergrande, y claro, preocupa porque es una gran empresa inmobiliaria, de las más grandes en China, que lleva un 63% de caída en el año, que el viernes pierde el dólar hongkonés en la bolsa de Hong Kong, y es porque ha impagado sobre los bonos, sobre los cupones de bonos que tiene. Entonces no ha pagado sus cupones internacionales a los poseedores de estos bonos, a los inversores de estos bonos. Entonces lo que ha hecho directamente las agencias de calificación es bajarla a categoría basura, a categoría junk, que se denomina. ¿Por qué? Porque ha impagado. Entonces el riesgo es mayor y por tanto se degrada su caída crediticia. Y todo esto pues pone el foco también porque han presentado resultados y han pronosticado una pérdida de 7.000 millones. Por supuesto, todo eso ha levantado un poco la mirilla y ha dicho la gente, ostras, a lo mejor la parte inmobiliaria sigue sufriendo y siguen volcados en una crisis inmobiliaria muy gorda. Por supuesto, y van a seguir llegando noticias malas de China, porque ese es el momento en el que se encuentra, momento de recesión, momento de deflación, como habéis visto en el CPI, aunque mensualmente rebote. Y a partir de aquí, en el momento en el que ya estás en una recesión, en el momento en el que está todo súper mal, a partir de ahí es cuando hay que empezar a mirar, ¿no? Cuando ya estás en la fase, por supuesto, de recesión y la siguiente fase que te toca es la de early recovery, la de recuperación. ¿Cuándo puede llegar? No tengo ni idea. ¿Será el año que viene? ¿Será el siguiente? ¿Será en 3? No lo sé. Puede durar una recesión, por supuesto. Hay recesiones que duran, incluso puede llegar a ser una depresión y duran años. Pero lo que está claro es que cuando todo está tan mal es cuando tienes que empezar a mirar. Y ahí es cuando podemos empezar a echarle un vistazo. Sobre todo en el momento en el que vemos este mapa. Este mapa nos muestra, de Fidelity creo que es, nos muestra ahora dónde posicionan cada una de las economías en función del ciclo. Parte early, parte mid, parte late y parte recesión. Y aquí quiero hacer una pausa y es, si os interesa todo el tema del ciclo económico y cómo funciona y sobre todo cómo seguirlo, con qué indicadores podemos posicionar en el ciclo, hemos grabado un nuevo módulo para la formación. Tenéis links abajo en la descripción, por supuesto para todos los que estéis dentro está incluido, y ese módulo pues ya lanzamos una primera parte hace unos meses y va a salir ahora la segunda parte también sobre cómo posicionarse en cada fase del ciclo y saber qué sectores lo hacen bien, cómo detectar a qué fase del ciclo estamos, a cuál hay probabilidades de entrar en la siguiente. Por supuesto, esto no es magia, esto va de probabilidades y ya está, y un poco utilizar esas probabilidades en base a lo que dicen los indicadores. Para todo ello tenéis links en la descripción, como os decía, pero mientras tanto lo que está diciendo este gráfico
es que India, México, Japón, Australia, Canadá, Corea, Brasil, Inglaterra, todos estarían en la fase late, entrando incluso algunos en la potencial fase de recesión. Alemania, Reino Unido se ha librado, pero podría acabar entrando. Y mientras se sigue en esta fase late, de última fase del ciclo, y de hecho hay muchos indicadores que apuntan a que estamos en fase final del ciclo, por ejemplo, la tasa de desempleo, que está en niveles mínimos, en la fase del ciclo de política monetaria, que están los tipos de interés ya llegando a la fase final de subidas, la curva de tipos invertida, que algunos dirán, bueno, pero es que está invertida por lo que está haciendo la Fed, por supuesto, pero también no deja de ser una señal de inversión de curva, y por supuesto también lo que está pasando en ciertos sectores, los movimientos con ciertos sectores. Pues todo eso pues puede ser un indicador, ¿no? ¿Qué pasaría con China? Pues que China llegará a un momento en el que entra en esta fase de early recovery. No está todavía ahí, pero habrá que ir vigilando, y esto lo mando como para ir siguiéndolo las siguientes semanas, introduciendo un poco estos datos tan catastróficos que vemos de China. Por supuesto, esto podría todavía empeorar y llevar a China a un momento todavía más crítico y a las bolsas a volver a hacer unos nuevos mínimos, pero parece ser que es como que ya las peores noticias están vistas, o sea, que todo lo peor está llegando en China y que ya es como que ni sorprende, ¿no? Entonces, posiblemente ya está China en esa fase y ahora habrá que mirar para los próximos meses, trimestres, cuándo puede llegar a esa fase de recovery, y sobre todo cuando los indicadores económicos chinos empiezan a rotar en cuanto a la tendencia, aunque estén en niveles muy depresivos, empiezan a buscar cierto repunte. Lo iremos siguiendo en el canal, por supuesto. Y aquí las peticiones iniciales de desempleo, lo que os decía, el empleo para Estados Unidos, que está en la fase final del ciclo, y para saber si entra en recesión o no, o esta fase final del ciclo se alarga durante años, porque ya sabéis que los ciclos pueden durar en magnitudes diferentes, pero si miramos Estados Unidos y miramos las peticiones iniciales de desempleo, decíamos la semana pasada que cuando las peticiones iniciales de desempleo, que son la gente que va a pedir el paro por primera vez en Estados Unidos, alcancen las 320, 340, 360 y se mantengan por estas zonas, se empiezan a mantener por estas zonas, es cuando el empleo se va a debilitar. Y si el empleo se debilita, lo que ocurre en Estados Unidos, que es un indicador que de hecho está en pleno empleo prácticamente, 3,5 es la tasa de desempleo ahora mismo, ¿vale? Si el empleo se debilita en Estados Unidos, lo que va a ocurrir es que los salarios ya no van a crecer al 4,5%, que es lo que están creciendo ahora. Y eso va a hacer que el PIB nominal no crezca al 4,5%, porque el consumo se deteriora, ¿vale? El consumo baja y entonces eso hace que el PIB crezca por debajo del 4,5%. Y eso hace que también pues, podamos ver posibilidad de recesión, posibilidad de que esté ahí todavía esa recesión. Yo no la descartaría. Están llegando ahora un montón de análisis de, la recesión ha acabado, la recesión, soft landing, qué bien la Fed. Todos los ciclos finales de subidas de tipos parecen un soft landing. Siempre ha sido así, siempre será así, siempre parece que la Fed se ha salido con la suya. Puede que esta vez lo sea, puede que esta vez sea la vez que sorprende y que sale por encima de la norma. Sí que es verdad que un estímulo fiscal muy alto que ha habido, porque se acerca año presidencial, y recordar, ningún presidente en Estados Unidos ha sido reelegido cuando 2 años antes ha habido una recesión, ninguno, de hecho tengo las métricas, el otro día lo analizaba en un informe, mientras que muchos han sido reelegidos si no ha habido recesión, se ha conseguido un soft landing. De ahí que también el gobierno pueda tener cierto interés en un gasto fiscal desmedido, unos años en los que la deuda sigue batiendo récords en Estados Unidos, y por supuesto ese gasto fiscal y esas ayudas, ese CHIPS Act y todo lo que se está haciendo en Estados Unidos están contribuyendo y también sus exportaciones, por supuesto, de armas y energía, están contribuyendo a que la economía se haya mantenido más fuerte de lo normal, y también por la parte de servicios, que por supuesto es la parte que llega más tardía al ciclo y que todavía está extremadamente fuerte. De ahí a decir que vamos a conseguir un soft landing y que todo va a salir bien, bueno, yo eso del todo no me atrevo a decirlo, no descartaría la recesión, la verdad, pese a que obviamente este año se ha mantenido extremadamente más fuerte de lo que se esperaba la economía. Por eso sigo siguiendo al mercado laboral como el próximo indicador donde me va a decir si realmente la economía va a entrar en deflación o va a mantenerse fuerte. Como veis, peticiones iniciales de desempleo que de hecho la última semana subían desde 220.000 a 248.000, siguen siendo de todas formas, a pesar del repunte de esta semana, siguen siendo datos mínimamente, históricamente bajos, ¿vale? Y a partir de 320, 340 es cuando empieza a romperse algo en el mercado de empleo, porque serán más personas solicitando esa ayuda por desempleo. Espero, de todas formas, la tasa de desempleo está en el 3,5. Mis modelos apuntan a que podría estar en 4%, 3 y pico por ciento, 3,9, 4% para final de año. Pues debido a las revisiones que se está haciendo en la non-farm payroll, en la del establishment, en la encuesta del BLS, y también por los indicadores como los JOLTS, las peticiones
proyecciones iniciales de desempleo, lo que están diciendo los PMI regionales del empleo. Todo eso me pone las pistas sobre que posiblemente el desempleo llegue hasta el 4% para final de año. Entonces veremos si la economía sigue creciendo a un 4,5%, bueno, más, a un 5%, por encima del 5% en términos nominales, y veremos si el consumo sigue fuerte. A partir de aquí, pues todo esto. Veis qué puntos críticos a vigilar. Si miramos value versus growth, estamos viendo, semana pasada hablábamos de que el value podría repuntar. ¿Por qué? Vamos a ver si os parece primero los intereses, porque os decía al principio del vídeo, 7 días críticos por delante de los intereses, y lo que decía de hecho Arcasin es eso, es que los intereses parecía que perdían la zona del 4,1%, el 10 años, estamos mirando aquí, que es el más seguido por el mercado. Parecía que perdía el 4,1 y luego fuerte repunte los últimos 2 días de negociación, jueves y viernes. Entonces, esto es lo que fastidió realmente a los mercados tras esas publicaciones de CPI y PPI, lo que fastidió realmente a los mercados que se mantengan el 4,1. Dice que es donde se va a mirar ahora en agosto, es esta potencial rotura. Si los intereses rompen por encima del 4,2%, 4,25% el 10 años, aquí marcará una nueva pauta importante para el mercado de renta fija, que seguirá corrigiendo de precio, porque recordad, si los intereses suben, el precio de los bonos cae fuertemente, y de hecho el mercado de bonos lleva en un mercado bajista durante 3 años ya, y si los intereses rompen también este nivel, va a poner más presión sobre las valoraciones, que hará que corrijan a la baja. Bueno, que hará, pondrá más presión sobre las valoraciones, las encarecerá, por así decirlo, por incrementar el coste del tiempo, ¿no? Por incrementar el coste de los intereses. Así que importante esta zona del 4,25%, importante si se rompe, porque será realmente negativa para el mercado de renta fija y posiblemente también para el mercado de renta variable, pero para un apartado del mercado de renta variable es positivo que los tipos de interés estén tan altos, sobre todo para el value que lo hace mejor con unos intereses más normalizados, más altos, mientras que el growth lo hace peor. Al growth le interesa un escenario donde los tipos caigan, ¿vale? Donde los tipos de interés vayan a la baja. Al value le interesa un escenario donde los tipos de interés estén normalizados, se mantengan al alza o en niveles altos. Estamos viendo aquí Vanguard Value contra Vanguard Growth. La semana pasada decíamos, ojo, porque parece ser que hemos visto un suelo en el ratio y que el ratio quiere repuntar y se está formando aquí una base. Ya se ha salido de la tendencia bajista, parece ser que se formaría aquí una base. No sé si esta base se va a romper ya o podría todavía buscar esta zona y luego volver a repuntar, pero sí que estaría bien, después de todo este liderazgo del growth durante todo el año, que el growth ha superado el value, aquí el value superaba el growth, porque así es como se mira el ratio. Si el sube es el primero, lo está haciendo mejor que el segundo. Y hemos visto esta semana cómo el value se mantenía positivo, de hecho, y el growth ha cerrado en negativo. Por supuesto, ahora que hay que mirar, pues esta potencial rotura, si se diese, sería positivo para el value, mejor que el growth, y entonces sería mejor posicionarse en acciones value. Todavía no ha llegado esa rotura, pero la iremos vigilando para las próximas semanas, por supuesto. Como siempre, un placer. Lanzo aquí cosas interesantes para que vosotros analicéis, podáis hacer vuestras posiciones, vuestra cartera, vuestros trades, lo que queráis. Siempre, como os aconsejo, tener cuidado con el riesgo es lo más importante. Considerar el riesgo, haced lo que queráis, invertir en los activos que queráis, pero siempre tener un control del riesgo y todo os irá bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, chequear los links en la descripción. Recordad, formación, si os apetece aprender sobre el ciclo, un nuevo módulo que se viene pronto en la formación, así que tenéis ahí todos los links abajo. Y también, si queréis visitar Bison Trade o lo que sea, o incluso escribirme o ponerme un comentario o lo que queráis. Que tengáis buena semana. Un saludo.